Clave genética número 26. Siddhi, invisibilidad. Don, ingenio. Sombra, soberbia. Los bromistas sagrados. Par programado, clave genética número 45. Anillo codónico, el anillo de la luz. Claves 5, 9, 11 y 26. Fisiología, glándula timo. Aminoácido, treonina. La sombra de la clave genética 26. Soberbia. Ejercer la voluntad. En las profundidades de la subestructura de tu cuerpo físico existe un paquete de códigos químicos cuyo fin último consiste en determinar la manera en que tu cuerpo captura y almacena las ondas de luz y las transmuta en energía. Esta familia química, que incluye las 5, 9, 11 y 26 claves genéticas, se conoce colectivamente como el anillo de la luz y en genética codifica el aminoácido llamado treonina. Dependiendo de la frecuencia de luz que permitas entrar en tu ADN, gracias a estos códigos se iniciarán, simularán o impedirán diferentes procesos bioquímicos en el interior de tu cuerpo. Un hecho científicamente conocido es que las frecuencias de los rayos ultravioleta del sol catalizan el proceso de producción de vitamina D en nuestro cuerpo, un componente vital para la salud física. La luz contiene un buen número de códigos catalíticos en su espectro que determinan no solo nuestra salud física, sino también la emocional y la mental, sin olvidar el bienestar espiritual. El mensaje central de la revelación de las claves genéticas se refiere al poder que tú, como ser humano, ejerces consciente o inconscientemente para elevar o disminuir la frecuencia de la luz que entra en tu cuerpo, y por lo tanto para alterar tu realidad a través de tu ADN. En el nivel de las bajas frecuencias, aquellas frecuencias gobernadas por el miedo, tu ADN transmite impulsos a lo largo y ancho de tu cuerpo que están basados en la supervivencia individual. Este estrechísimo paquete de parámetros es el paradigma primario de reglas que rigen nuestro planeta hoy. La clave genética 26 es única en el grupo de la treonina, porque tiene que ver con utilizar las ondas de luz sirviéndose del deseo individual. Es decir, gracias a la fuerza de voluntad, puedes doblegar la luz y usarla en tu beneficio. Esta clave genética, por lo tanto, tiene mucho que ver con un correcto y armonioso uso del poder. Hay un enorme campo de condicionamiento en este planeta diciéndote que nada va a llegar a tu vida a no ser que vayas a por ello y lo agarres. En la frecuencia de la sombra permites que tu miedo inconsciente destruya el flujo sencillo y natural de la vida. Debido a este miedo intentas controlar la vida enfrentando el deseo individual contra todo. Así es como la sombra 26, la soberbia, toma el control de tu vida. El poder de la voluntad es en realidad una fuerza mágica. Es algo así como tu capacidad para aprovechar el poder de la luz y proyectarlo en tu cuerpo en forma de acciones, pensamientos y palabras. Esta es la clave para manifestar sueños en el plano material. Si tienes la suficiente fuerza de voluntad, entonces podrás alcanzar cualquier cosa. Este es el lenguaje en el que habla la sombra 26, y es importante recordar que no hay nada erróneo en esta creencia, pues es un trampolín hacia las frecuencias más elevadas. Sin embargo, hay dos tipos de voluntad. Por un lado está tu voluntad, que como hemos visto es una ilusión, y por otro lado está la voluntad, que veremos al examinar las frecuencias más elevadas de la clave genética 26. Tu voluntad es la base de la soberbia humana, la creencia de que tú, como individuo, puedes controlar las fuerzas de la naturaleza y llegar a la cima. Esta sombra de orgullo deliberado se muestra en la esfera de los negocios de forma más predominante que en ningún otro ámbito de nuestra sociedad. Todos los negocios modernos se construyen sobre esa lógica del poder individual. Si te guía la sombra 26, entonces tú, como tantos otros, utilizarás tu fuerza de voluntad para obtener ganancias y reconocimientos personales. En el mundo de los negocios, esto significa que para subir hasta la cima, tienes que, consciente o inconscientemente, desbancar a otros. La palabra que se utiliza con más frecuencia para describir la energía y el efecto de la sombra 26 es ego. En los círculos espirituales, el ego es bien conocido como el archienemigo del ser superior. Pero si lo exploramos a través del don 26, aprendemos que encierra un propósito más elevado. Cuando permites que el miedo gobierne tu ser, estás dando instrucciones a tu ADN para tratar de establecer y mantener el control de los otros o de tu entorno a través del ego. Al hacerlo, efectivamente te separas de esas personas y de ese entorno.
En el nivel de frecuencia de la sombra, esta es la única manera que encuentras para crear éxito y seguridad en tu vida. Por eso la clave genética 26 te indica que subas a la escalera de la competición, como hacen todos a tu alrededor. En el mundo moderno, la jerarquía, la competitividad y el ego se consideran normales y hasta saludables. Desgraciadamente, la actual definición de salud válida para este planeta se basa en una serie de criterios muy estrechos. La verdadera salud se da solo cuando tu ser interior está completamente cómodo con la incertidumbre inherente a la vida. La clave genética 26 tiene una fuerte vinculación con la glándula timo, que es la pieza vital del sistema inmunológico. El condicionamiento social te dice que si quieres algo con las ganas suficientes, entonces serás capaz de conseguirlo. Si basas tu vida en esta premisa, las bajas frecuencias de la sombra 26 irán minando gradualmente la respuesta de tu sistema inmune, lo que te conducirá a un envejecimiento prematuro y a un estrés en aumento, por no mencionar los potenciales problemas o enfermedades asociadas al debilitamiento del sistema inmunológico. Si tratas de forzar la vida para seguir tu deseo, puede que consigas obtener tus objetivos, pero ¿a qué coste? Al ir en contra del movimiento natural, te niegas a ti mismo la verdadera alegría y la reemplazas por la adicción al estrés. Puedes identificar la sombra 26 en una persona que sencillamente no puede relajarse ni por un solo minuto. Sin embargo, si miras en profundidad en las posibilidades que permanecen dormidas en tu ADN, encontrarás que existen otros modelos para el éxito y la seguridad, modelos que la mayoría de las personas de este planeta considerarían escasamente realistas, porque parecen bien lejanos a la realidad moderna. Estos modelos más elevados esperan que las más altas frecuencias del espectro de luz los activen en tu ADN. Como veremos, en esas frecuencias más altas, la clave genética 26 revela muchos caminos ocultos en la red cuántica que conecta a todos los seres a través del tiempo y del espacio. En el anillo de luz, la clave genética número 5 te permite sincronizar tu biorritmo individual con un patrón cósmico o rejilla más amplia, pero en la clave genética 26 es donde se encuentran todos los atajos para atravesar la matriz. Esos atajos o agujeros negros permiten a los seres humanos operar a frecuencias superiores y romper las leyes normales del plano material. Sin embargo, en la frecuencia de la sombra, los atajos no están disponibles, de modo que tu único recurso es usar la fuerza bruta o la voluntad para conseguir lo que quieres. La filosofía de la sombra 26 se basa en aquello de cada uno a lo suyo, y en un sistema así siempre pierde alguno. Podemos ver reflejado este aspecto en la clave genética 45, cuya sombra es la dominación, que es el par programado de la clave genética 26. Como hemos visto, la sombra 26 tiene que ver con el ego y la soberbia. Uno de los miedos subyacentes de esta sombra es ser percibido como alguien sin poder. Tiene mucho que ver con proyectar una imagen de éxito y confianza. La activación a baja frecuencia de esta clave genética te deja anclado en el ansia de seguridad y en tu identidad, y la reacción natural ante esta molestia será la de ir en busca de esa seguridad, situándote por encima de los demás gracias a un acto de voluntad. Así es como uno se ancla más profundamente en el miedo básico humano a la no existencia. Es una gran ironía cósmica, pero con cuanta más fuerza te aferres al poderoso sentido del ego y de la identidad en el mundo, más intensamente te afectará y te socavará el miedo. Mira hacia atrás en tu vida y considera a cuántas personas has tenido que someter para llegar donde estás ahora. Lo más triste de todo es que esta clave genética 26 contiene mucha magia libre de esfuerzo, magia que queda anulada por la profunda y falsa creencia de que no vas a alcanzar nada en tu vida a no ser por medio de la voluntad y el tesón. Naturaleza represiva, manipuladora. La sombra 26 puede ser muy escurridiza. Cuando la soberbia se manifiesta a través de naturaleza humana represiva, se convierte en manipulación, pero no en un sentido obvio. Se trata de una manipulación encubierta. Se hace sometiendo a otros o utilizando la culpa y la vergüenza como armas sutiles. A menudo estos patrones actúan a nivel inconsciente, lo que significa que este tipo de personas se sienten responsables de sus acciones o efectos sobre los otros. La sombra 26 usa su astucia natural para hacer sentir mal o inferiores a otros, un patrón de comportamiento arraigado en el miedo. La soberbia basada en el miedo conduce siempre a la manipulación, en una ecuación tan simple como letal. Naturaleza reactiva, presuntuosa. La versión más elevada de la soberbia es la presuntuosidad.
Es el tipo de soberbia que solemos conocer todos bien y que denominamos ego. Todas las bajas frecuencias conducen de forma inherente al aislamiento. Cuando uno es presuntuoso, no se da cuenta de que sus actos van en sentido contrario a su intención. Existen diferentes modos de ser presuntuoso, consciente o inconscientemente. Uno de los más obvios es hacer demostraciones de bienestar personal, de poder y de propiedades. Mientras que las altas frecuencias de la clave genética 26 nos abren a un reconocimiento positivo. La sombra correspondiente y todo su despliegue de manifestaciones anexas conducen a los celos, al resentimiento y a lo que es aún peor, la estimulación de la avaricia. Este tipo de personas están reprimiendo una gran rabia que cuando explota inevitablemente se manifiesta como la forma más desagradable de soberbia, lo que crea una fuerte repulsión en los otros. El don de la clave genética 26, ingenio, el marketing del corazón. Cuando entras en el nivel del don de la clave genética 26, aprendes un secreto enorme de la vida, la diferencia entre la intención y la fuerza de voluntad. En las bajas frecuencias, la sombra 26 te lleva a creer que tienes que ejercer una enorme fuerza de voluntad para alcanzar los sueños de tu vida. El problema aquí consiste en que en la frecuencia de la sombra no puedes saber cuáles son tus sueños realmente. Dentro de las espirales de tu ADN se encuentra oculto tu más elevado propósito. Un propósito cuya manifestación en el mundo no puedes forzar a base de tesón ni fuerza de voluntad. Tu propósito más elevado se manifiesta solo cuando sometes tu deseo individual a la naturaleza, concebida esta como un todo. Este proceso de rendición comienza con la comprensión de que tu más alto propósito es algo en lo que te puedes sintonizar, no algo que tienes que imponer al mundo. Cuando entres por primera vez en contacto con el más alto propósito de tu vida, quizás lo experimentes como una sutil intención. Cuanto más profundamente escuches tu voz interior, más claramente vas a advertir que esa intención está detrás de cada cosa que haces y dices en la vida. Tu actitud acerca de esta intención determinará el éxito de su manifestación en el mundo. Al nivel de la frecuencia de la sombra, respondes a esta intención con tu soberbia y distorsionas su materialización al intentar anticiparte y forzarlo. En la frecuencia del don, tu actitud invita a que una buena cantidad y calidad de frecuencia luminosa entre en tu ADN. Esta frecuencia más depurada cataliza procesos en tu cuerpo. Por un lado, tu sistema inmune se hace más fuerte y tu nivel general de salud mejora de manera considerable. Cuando el don 26 se activa, la glándula timo establece un engranaje con un nivel superior y comienzan a suceder cosas curiosas en tu ser. Lo primero que notas es que tu ser se siente física y emocionalmente más templado interiormente. El funcionamiento superior de la glándula timo libera una vibración suave en la zona del pecho, que trae consigo la maravillosa sensación de calidez y apertura del corazón. Quizá te preguntes qué es lo que estás haciendo para activar esas altas frecuencias dentro de tu cuerpo. Y la respuesta a esta cuestión es simple. Estás escuchando a tu intención. Estás escuchando la voz de tu propósito superior hablando con tu voz interior. Con solo escuchar de este modo, sin necesidad de hacer nada, comienzas a absorber una frecuencia de luz más elevada. Con el tiempo, al mantenerte sintonizado con esas elevadas frecuencias, en tu ADN sucederá una frame shift mutation, o mutación del marco de referencia. Este cambio espontáneo reorganiza por completo el modo en que se transcribe tu código genético, hasta el punto de que se revelará un nuevo código por primera vez en tu vida. Se trata del código correspondiente a tu propósito superior. Una vez que se libere, tu vida cambiará irreversiblemente. El don 26 ensalza a tu ego, sin autocríticas y con total conciencia. Cuando se despierta este don, te das cuenta de que no hay nada malo en la soberbia. La soberbia no es más que el modo de llamar al ingenio en el mundo de las bajas frecuencias. Cuando aprendes a utilizar la soberbia creativamente, se convierte en algo poderoso y bello. El don 26 ama la atención. Está diseñado para llamar la atención. Se interesa por el amor que se pone al vender algo a otro, ya sea un producto, a ti mismo o una verdad. El don 26 representa el amor por el marketing, o el arte de engalanar algo de tal manera que otros lo compren. Para vender un producto o una verdad, te tienes que situar como centro de atención. Tienes que abrazar la energía del ego y de la soberbia, que está presente en todos los humanos, y usarla al servicio de tu propósito superior. El don 26 incluye una astucia nata. A través de este don puedes utilizar el poder de tu ego para entregar tu mensaje, y al hacerlo tendrás que abrazarlo por completo.
Hemos visto que el ego tiene una connotación negativa en muchos círculos espirituales, en los cuales se considera que ha de ser conquistado y trascendido. Este es el don de disfrutar de nuestro ego. A través del don del ingenio, tu ego en realidad se convierte en una forma de arte. De este don emerge la capacidad de manipular la memoria racial, es decir, instintivamente sabes cómo hablar el mismo lenguaje que la persona que tienes delante. Esta habilidad de manipular a tu audiencia puede ser devastadora en el nivel de las bajas frecuencias, ya que está basada en el miedo y se ofrece a través del propio miedo. Pero en las frecuencias superiores, liberadas del miedo, el don 26 se vende a sí mismo a través del amor. Es el marketing del corazón. Esta palabra, manipulación, es otra oveja negra en el mundo espiritual. Sin embargo, cuando la manipulación es clara y honesta, se trata de algo maravilloso. El arte es una forma sutil de manipulación como lo es la música. Los seres humanos pueden ir desde las bajas frecuencias a las frecuencias superiores a través de la manipulación. Y aquí es donde el don 26 brilla. Te permite saber que estás siendo manipulado, de manera que puedes seguir y permitirte ser arrastrado, o bien rechazar lo que te están ofreciendo. Es el juego del don 26. Gracias a él puedes manipular tu propio ego para manipular el ego del otro. La diferencia entre la frecuencia de la sombra y la del don consiste en que cuando operas a través de la sombra, en realidad estás consumido por tu propio ego y por su voracidad de alimentarse de éxitos, reconocimientos y dominaciones. Cuando manifiestas el don 26, no estás identificado con tu propio ego. Es solo algo de lo que te vales, como un disfraz que te pones antes de la representación. El CD de la clave genética 26. Invisibilidad. El gran campo cinabrio. Hay un dicho en el camino místico que se puede traducir más o menos así. Para trascender el ego hay que tener primero un ego que merezca la pena dejar. Esta deliciosa máxima contiene la esencia de toda la enseñanza de la clave genética 26. En la lengua china original de Li Ching, el nombre de este hexagrama era el poder de domesticación de lo grande, lo que en el nivel del don se podría referir al proceso de domesticación del propio ego. Cuando el ego campa a sus anchas en nuestras vidas, como sucede en el nivel de baja frecuencia, provoca estragos. Cuando te has hecho consciente de tu propio ego, este se relaja en ti y tú puedes comenzar a jugar con él. Sin embargo, aún existe una posibilidad más de mutación que está esperando la ocasión para manifestarse en tu ADN, posibilidad en la que este poder de domesticación de lo grande nos remite al mágico proceso que tiene lugar solo a través de este CD26. Cuando abres tu corazón a la vida cada vez más, tu glándula timo produce una vibración de tan refinada intensidad que espontáneamente enciende el modo de funcionamiento superior de la glándula pineal. Como la mayoría de los sistemas esotéricos testifican, la glándula pineal abre un camino químico en tu cerebro que te permite acceder a la conciencia cósmica. En este sentido, habría que comprender que el poder de domesticación de lo grande se refiere al encuentro del macrocosmos y el microcosmos dentro del propio cuerpo físico. El CD26, la invisibilidad, es una manifestación infrecuente de los estados superiores de conciencia. La invisibilidad a este nivel puede significar muchas cosas diferentes. Los antiguos taoístas daban otro nombre especial a esta clave genética 26. Se referían a ella como el gran campo cinabrio. Para los taoístas, el cinabrio era una sustancia que representaba el aspecto del mercurio en la alquimia. Las cualidades del mercurio o azogue son las mismas del CD26. En este sentido, el mercurio representa la habilidad de hacerse uno con el entorno, camuflarse de manera que parezcas invisible. Esta es la diferencia entre encarnar mi voluntad y encarnar la voluntad, que mencionábamos más arriba. El CD26 disuelve todo sentido de voluntad propia. Todo en el cosmos está conducido por una única turbina, y rendirse a ese impulso convierte el ego individual en algo invisible. Y no solo tu propio ego, sino el ego de todos los demás también. Así es como el juego, sin más, desaparece. Quien manifiesta este CD no está en ninguna parte. Estos seres no se pueden identificar con un solo concepto. Donde quieres que mires, allí están, y cuando tratas de ubicarlos, ya se han ido. El significado de invisibilidad en este contexto se refiere a aquellos que se han hecho uno con la existencia. El gran campo cinabrio es la rejilla energética que enlaza todos los aspectos de la existencia.
Es el océano cuántico de fluctuaciones, intercambios energéticos y materia, y también es el juego de las olas de la existencia en ese mismo océano. El que se convierta en un maestro del océano es el que podrá moverse en la rejilla sin una existencia separada, y será alguien a través del cual la divinidad juegue. Jugar es una parte importante del CI-26. Nosotros, los seres humanos, hemos sentido desde siempre los secretos de los 64 CIs, pero en raras ocasiones hemos considerado que una manifestación divina de tal calibre tuviera alguna relación con nuestro código genético. A través de la historia de la humanidad, los CIs se han antropomorfizado y proyectado fuera de nuestros cuerpos, sobre las imágenes de dioses, arquetipos y mitologías varias. Los dioses de la clave genética 26 son dioses bromistas: Loki, el nórdico, el coyote indio, americano, o el dios mono, Hanuman, hindú. Todos son grandes arquetipos del cambio de forma. La figura celta de Merlín es otro arquetipo de invisibilidad. Y el CI-26 comparte sin duda su naturaleza juguetona y hechicera. A través de estos arquetipos, la divinidad se percibe como juguetona y traviesa. Los que manifiestan este CID enseñan a los humanos a tomarse la vida menos en serio. Nos enseñan con las grandes verdades. La clave genética 26, como ya vimos, porta consigo la naturaleza del ego y adora el marketing. A nivel sídico, estos dones se representan con un solo propósito: la diversión divina. Las personas que encarnen este CID utilizarán todas sus facultades disponibles para transmitir su sensación de amor por toda la creación. Gracias a su amplio conocimiento del lenguaje universal del campo cuántico, pueden llegar a crear complicadísimas enseñanzas por el solo placer de echar el anzuelo a la mente. Siempre ocupa con su adicción a encontrar respuestas. Cualquier triquiñuela, atajo o agujero negro que utilicen para atraerte se usará con la única intención de llevar tu atención hacia una verdad superior. Y esa verdad dice que nada es importante. Nada puede alterar la conciencia. Para integrar esta simple verdad hay que darse cuenta de que toda la vida humana carece de significado. Pero este sinsentido no opaca la maravilla de la existencia. Por el contrario, incrementa su belleza alrededor y sobre todo nos deja libres para poder jugar. Danzar con el CI-26 significa abandonar los planes. Estas personas son invisibles en un modo que la mayoría es incapaz de comprender. Son invisibles porque no les importa lo que los demás proyecten en ellos. No quieren iluminar a nadie, ni influir sobre nadie. En realidad no tienen planes. Están aquí sin más, como un tornillo flojo de la maquinaria de la existencia. Les encanta defender las leyes a las que los humanos nos agarramos. Son bromistas que adoran dar vueltas y revueltas en los flujos de la existencia por la sencilla razón de que pueden hacerlo. Resulta irónico que justo esas personas sin planes hayan dejado un sello tan fuerte en la historia de la conciencia, ya que no podemos ponerlos entre la espada y la pared ni comprenderlos con la mente. O bien los rechazamos o bien nos reímos con ellos. La risa es el verdadero legado del CI-26. Sus carcajadas resuenan como una eterna sucesión de campanas por todo el gran campo cinabrio de la existencia.